¿Alguna vez has sentido que la vida te observa en silencio, como si estuviera preparando algo que aún no puedes entender? Doña Carmen se levantaba cada día antes del amanecer, con la esperanza y la fuerza que solo alguien que ha vivido mucho puede tener. Aunque sus manos temblaban y su cuerpo era frágil, siempre encontraba la manera de preparar su pequeño puesto de flores en la esquina de la calle más transitada del barrio. Vendía rosas, claveles y margaritas, flores simples pero hermosas, que muchas veces parecían guardar historias que nadie escuchaba. Cada mañana, con su manta gastada sobre los hombros y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises, Carmen saludaba a los pocos clientes que se acercaban a comprar sus flores. Sabía que no ganaría mucho, pero para ella, vender flores era algo más que un trabajo. Era una forma de mantenerse viva, de seguir conectada con el mundo y, sobre todo, con el recuerdo de su familia. A veces, cuando nadie la miraba, acariciaba una foto vieja, amarillenta por el tiempo, donde aparecía su nieto pequeño, sonriente y lleno de vida. Justo al lado de su puesto había una enorme mansión, una casa que llamaba la atención por su tamaño y belleza. Era un lugar que parecía sacado de un sueño. Jardines bien cuidados, ventanas grandes y brillantes, y una puerta que siempre estaba cerrada con una imponente verja de hierro. Carmen pasaba frente a esa casa todos los días. Aunque nunca había entrado, sentía que esa casa tenía un significado especial para ella. No podía explicar por qué, pero cada vez que la veía, su corazón latía con fuerza y una mezcla de tristeza y esperanza la invadía. Lo que doña Carmen no sabía era que esa mansión pertenecía a su nieto Alejandro, el niño de la foto que ella tanto cuidaba. Alejandro había crecido lejos de ella, en otro mundo, uno lleno de lujos y oportunidades que Carmen solo podía imaginar. La distancia y las circunstancias los habían separado, y durante años, ella se preguntaba qué habría sido de ese niño que un día dejó de visitarla. Pero la vida, a veces, tiene sus propias formas de sorprendernos. Aquel día, mientras el sol comenzaba a calentar el aire y el barrio despertaba con sus sonidos habituales, Carmen sintió una extraña sensación, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. Miró hacia la mansión una vez más y, por primera vez en mucho tiempo, decidió que iba a observarla con más atención. Mientras vendía una rosa a una mujer que pasaba, sus ojos no dejaban de mirar hacia esa casa. Vio a un hombre elegante que, por un momento, se asomó por una ventana. No pudo distinguir bien su rostro, pero había algo familiar en su forma de mirar, algo que hizo que su corazón se apretara. En ese instante, Carmen se preguntó si acaso el destino estaba intentando decirle algo que ella había olvidado hace tiempo. Los minutos pasaron, y ella siguió atendiendo a sus clientes con su sonrisa tranquila. Pero dentro de ella, una mezcla de emoción y nerviosismo crecía. ¿Y si ese hombre era realmente Alejandro? ¿Y si después de tantos años, la vida les daba una oportunidad para reencontrarse? Doña Carmen se sentó un momento en un banco cercano, dejando que la brisa fresca le acariciara el rostro. Recordó las historias que su hija le contaba cuando Alejandro era pequeño, las risas, los abrazos y los sueños compartidos. Todo parecía tan lejano y, sin embargo, tan presente en su corazón. Al terminar la mañana, recogió cuidadosamente sus flores y guardó la foto en su bolso. Antes de irse, volvió a mirar hacia la mansión, como si quisiera guardar esa imagen en su memoria para siempre. Sin saberlo, estaba a punto de comenzar un viaje inesperado, uno que cambiaría su vida y la de su nieto para siempre. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, la esperanza florece de nuevo en los lugares más inesperados. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos pueden esconder las paredes de una casa tan grande y hermosa? Para doña Carmen, esa mansión era un misterio diario. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía una mezcla de nostalgia y dolor. No podía dejar de pensar en los años que habían pasado,
en el tiempo perdido y en el silencio que se había instalado entre ella y su nieto. Aquel barrio había cambiado mucho con el paso del tiempo. Antes, era un lugar sencillo, lleno de vecinos que se conocían y se cuidaban unos a otros. Pero la mansión destacaba entre todas las casas, como un mundo aparte. Carmen recordaba cuando Alejandro era apenas un niño, cuando corría feliz por las calles del barrio y su risa llenaba de alegría cada rincón. Ahora, todo parecía diferente, y la distancia entre ellos parecía tan grande como aquella verja que rodeaba la casa. Cada día, mientras colocaba sus flores con cuidado, Carmen pensaba en las razones que habían separado a su familia. Había sido una mezcla de decisiones difíciles, de orgullos heridos y de caminos que se cruzaron pero no se unieron. A veces, en las noches más silenciosas, se preguntaba si Alejandro aún la recordaba, si alguna vez pensaba en ella, o si su imagen se había desvanecido en la memoria como una flor marchita. Pero aquella mañana, mientras el sol dorado iluminaba suavemente la calle, algo cambió. Carmen notó que la vida dentro de la mansión parecía más activa. Vio que las ventanas se abrían un poco más y que el jardín estaba más cuidado que nunca. Era como si alguien estuviera preparando el lugar para algo importante, para una llegada o un encuentro. Al mismo tiempo, en el interior de la mansión, Alejandro caminaba de un lado a otro, incapaz de concentrarse en sus negocios ni en las decisiones que debía tomar. Su mente estaba llena de recuerdos, de imágenes de su abuela vendiendo flores en la calle, con esa sonrisa que nunca desaparecía, aunque el cansancio y la soledad la acompañaran. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía hacer algo, que no podía dejar que el pasado lo siguiera separando. Alejandro sabía que el dinero y el éxito no podían reemplazar el amor ni el tiempo perdido. Sentía un vacío profundo que ninguna de sus propiedades o logros podía llenar. Recordaba las historias que su madre le contaba sobre su abuela, y comprendió que aquella mujer, aunque envejecida y sencilla, era el lazo que podía unirlos nuevamente. Mientras tanto, doña Carmen seguía su rutina, vendiendo sus flores con la esperanza de que algún día las cosas cambiaran. No se imaginaba que aquel día sería el comienzo de algo inesperado. Un encuentro que borraría años de distancia y silencio, y que abriría las puertas de la mansión y del corazón de su nieto. Pero el destino tiene sus propios planes y no siempre avisa cuando va a actuar. A veces, una simple mirada, un pequeño gesto, puede desencadenar una cadena de eventos que transforman vidas para siempre. Carmen no sabía que Alejandro la estaba observando desde una de las ventanas, con una mezcla de tristeza y esperanza. No sabía que su nieto estaba luchando contra sus propios miedos para acercarse a ella. Lo único que podía hacer era seguir vendiendo sus flores, sin saber que muy pronto su vida daría un giro inesperado. Porque a veces, el amor verdadero no conoce de distancias ni de años. Solo espera el momento justo para florecer de nuevo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo el tiempo y las decisiones pueden separar a quienes más se aman? Alejandro, el nieto de doña Carmen, había vivido una vida muy distinta a la de su abuela. Desde pequeño, su destino parecía marcado por la distancia y las oportunidades que le ofrecía la ciudad grande, lejos de las calles humildes donde Carmen vendía flores. Sin embargo, en el fondo de su alma, el recuerdo de aquella mujer sencilla y llena de amor nunca desapareció. Cuando Alejandro tenía apenas 10 años, su familia atravesó una crisis que lo separó sin que nadie pudiera detenerlo. Su madre tuvo que mudarse con él a otra ciudad para buscar mejores oportunidades, mientras doña Carmen se quedó sola, aferrada a la esperanza de volver a ver a su nieto algún día. Fueron años de cartas que llegaban con cuentagotas, llamadas cortas y silencios prolongados que pesaban más que cualquier distancia física. A medida que Alejandro crecía, el mundo de los negocios y la ambición comenzaron a consumir su tiempo. Se convirtió en un joven exitoso, admirado por muchos, dueño de una empresa que parecía imparable.
Pero la felicidad completa nunca llegó. Había un hueco en su vida que ni el dinero ni el poder podían llenar. Ese vacío era la ausencia de su abuela, la mujer que le había enseñado a valorar las cosas simples, como una flor, un abrazo o una palabra amable. Alejandro se preguntaba a menudo qué habría sido de Carmen, si aún recordaba al niño que un día fue, o si había dejado de esperar un reencuentro. Esa incertidumbre le dolía más de lo que quería admitir. Sabía que no podía seguir huyendo de ese pasado, aunque el miedo a enfrentarla y pedir perdón lo paralizaba. Mientras tanto, doña Carmen seguía su vida con la rutina que conocía. Cada mañana abría su puesto de flores con la esperanza de que alguien, algún día, reconociera en ella a la abuela de Alejandro. A veces, sus ojos se llenaban de lágrimas cuando veía pasar a familias reunidas, pensando en la suya, rota por el tiempo y el silencio. Pero la vida tiene maneras sorprendentes de unir lo que parecía perdido. Un día, Alejandro decidió regresar a su barrio de infancia. Quería ver con sus propios ojos la mansión donde ahora vivía, y tal vez, solo tal vez, encontrar a la mujer que nunca olvidó. Caminó por las calles que alguna vez recorrió de niño, sintiendo una mezcla de nostalgia y culpa. Al acercarse al puesto de flores, vio a una anciana que vendía rosas. Su corazón se detuvo por un instante. Era ella, doña Carmen, con la misma sonrisa triste y los ojos llenos de vida que recordaba. Sin pensarlo, Alejandro se acercó lentamente, sin saber qué decir, pero con la esperanza de que el tiempo no fuera un muro insalvable. Doña Carmen levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su nieto. Fue un momento silencioso, lleno de emoción contenida. No hacía falta hablar para sentir que la distancia había desaparecido, que el amor familiar podía superar cualquier obstáculo. Ese encuentro marcó el comienzo de una nueva etapa. Alejandro comprendió que el verdadero éxito no estaba en su fortuna ni en sus logros, sino en recuperar el tiempo perdido con la mujer que lo había amado desde siempre. Y doña Carmen, con lágrimas en los ojos, sintió que su corazón volvía a latir con fuerza, porque a veces, el destino da segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. ¿Sabías que el éxito a veces puede ser la prisión más grande para el corazón? Alejandro, ahora un hombre de negocios respetado y temido, vivía rodeado de lujos que en teoría deberían haberlo hecho feliz. Pero a solas, en la inmensidad de su mansión, sentía un vacío profundo, como si algo esencial se hubiera perdido en el camino. Cada mañana, al despertar, el silencio de la casa le recordaba lo que realmente añoraba, el abrazo cálido de su abuela Carmen. Aunque sus días estaban llenos de reuniones, llamadas y decisiones importantes, Alejandro no podía olvidar las imágenes de su infancia, los consejos sencillos de su abuela y esa sonrisa que lo había protegido del mundo. Sin embargo, el orgullo y el miedo a enfrentar el pasado lo mantenían alejado. Sabía que para recuperar ese amor perdido debía bajar la barrera que él mismo había levantado con el tiempo. En su oficina, mientras revisaba documentos, su mente vagaba hacia la pequeña mujer que vendía flores en la esquina de su antiguo barrio. Recordaba cómo ella había sido siempre una luz en sus días oscuros, una presencia constante que nunca se rindió a pesar de las dificultades. Ahora, ella parecía tan frágil, tan diferente a la mujer fuerte que él recordaba. Pero esa fragilidad solo aumentaba su deseo de acercarse y enmendar los años de silencio. Por otro lado, doña Carmen también vivía atrapada en un mundo de recuerdos. Vendía sus flores con dedicación, pero en su corazón había un anhelo silencioso por su nieto. Cada vez que pasaba frente a la mansión, sentía un nudo en la garganta, preguntándose si alguna vez volverían a cruzar caminos. La esperanza la mantenía fuerte, pero también temía la posible indiferencia o rechazo. Un día, Alejandro decidió que ya no podía postergar más ese encuentro. Preparó su mejor ropa, respiró profundo y salió hacia la calle donde su abuela vendía flores. Al llegar,
La vio con su bata gastada, rodeada de sus rosas y claveles, y sintió una mezcla de emoción y culpa que lo paralizó por un instante. Carmen levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. No hicieron falta palabras. En ese instante, los años de distancia y silencio parecieron desvanecerse. Alejandro se acercó con cuidado, temeroso pero decidido, y le ofreció una sonrisa llena de sinceridad. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, que la espera había valido la pena. Decidieron caminar juntos por el barrio, recordando anécdotas, compartiendo risas y lágrimas. Alejandro confesó cuánto había extrañado a su abuela y cuánto deseaba reparar el tiempo perdido. Carmen, con voz temblorosa pero firme, le dijo que siempre lo había esperado, que el amor no entiende de años ni de distancia. A partir de ese día, comenzaron a reconstruir su relación. Alejandro la invitó a la mansión, donde ella descubrió un mundo nuevo pero también el amor intacto de su nieto. La fragilidad de Carmen contrastaba con la fuerza de Alejandro, pero juntos encontraron el equilibrio que les permitió sanar heridas y crear nuevos recuerdos. El éxito de Alejandro tomó un nuevo significado. Ya no era solo la acumulación de riquezas, sino la recuperación de lo más valioso, la familia. Carmen, por su parte, dejó de ser la anciana solitaria de la calle para convertirse en la matriarca que iluminaba la casa con su amor y sabiduría. Así, ambos aprendieron que nunca es tarde para volver a empezar, que el amor verdadero tiene el poder de transformar vidas y que las raíces familiares, aunque a veces se pierdan, siempre pueden volver a crecer con fuerza. Después de aquel encuentro tan esperado, la vida de doña Carmen y Alejandro comenzó a cambiar de manera inesperada. Aunque habían cerrado la brecha del silencio y la distancia, había mucho por descubrir y sanar entre ellos. No solo se trataba de recuperar el tiempo perdido, sino de enfrentar las heridas que los años habían dejado en sus corazones. Carmen, acostumbrada a su rutina sencilla, sentía que su mundo se abría poco a poco hacia algo más grande, pero también más complejo. La mansión, con sus amplios salones y sus objetos lujosos, le parecía extraña y hasta un poco fría al principio. Sin embargo, la presencia constante de su nieto le daba fuerza para adaptarse y comenzar a disfrutar de momentos que creía imposibles. Alejandro, por su parte, comprendió que no bastaba con un encuentro para sanar el pasado. Tenía que mostrar a Carmen que su amor y compromiso eran reales, que no quería perderla de nuevo. Decidió acompañarla cada mañana a su puesto de flores, aprendiendo a valorar el esfuerzo y la humildad que su abuela siempre había tenido. Pero la reconciliación también trajo sus propios desafíos. Algunos familiares y conocidos de Alejandro no entendían por qué él se acercaba a doña Carmen, alguien que según ellos ya no encajaba en su vida de éxito y riqueza. Esto generó tensiones y comentarios que intentaban poner distancia entre ellos, pero su vínculo era más fuerte que cualquier opinión ajena. Un día, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Carmen le confesó a Alejandro que siempre había sentido que él estaba cerca, aunque parecía tan lejano. Nunca dejé de creer que te reencontraría, aunque a veces pensé que sería demasiado tarde, le dijo con lágrimas en los ojos. Alejandro la abrazó con ternura y le aseguró que nunca sería demasiado tarde para el amor. La historia de doña Carmen y su nieto empezó a hacerse conocida en el barrio. Vecinos que antes solo los veían separados ahora los veían juntos, compartiendo risas y momentos sinceros. La anciana que vendía flores pasó a ser la mujer que enseñaba a todos el valor de la familia, el perdón y la esperanza. Un día, Alejandro organizó una pequeña reunión en la mansión para celebrar ese nuevo comienzo. Invitó a sus familiares y vecinos para que conocieran a la mujer que había sido su guía y fuerza silenciosa. La sonrisa de Carmen iluminó la sala, y sus flores decoraron cada rincón, recordando a todos que las cosas más simples son las que realmente importan. Durante esa celebración,
Alejandro habló con emoción sobre su abuela y cómo ella le había enseñado el verdadero significado de la vida. El éxito no es solo lo que logras con tu trabajo, sino lo que construyes con tu corazón, dijo frente a todos, haciendo que muchos reflexionaran sobre sus propias vidas. Con el tiempo, Carmen se convirtió en un pilar dentro de la familia. Su sabiduría y experiencia ayudaron a Alejandro a tomar decisiones más humanas y cercanas, y su amor les mostró a todos que la verdadera riqueza está en los lazos que construimos. Ambos aprendieron que, aunque el pasado puede ser difícil, siempre hay espacio para el perdón y la esperanza. Que la distancia no es un obstáculo cuando hay amor verdadero, y que las segundas oportunidades pueden transformar vidas enteras. Así, entre flores, recuerdos y nuevos sueños, doña Carmen y Alejandro demostraron que el corazón humano tiene una fuerza inmensa para sanar y volver a empezar. Porque a veces, el amor más puro nace de las raíces más humildes. La vida tenía preparado para doña Carmen y Alejandro un nuevo capítulo, lleno de sorpresas y aprendizajes. Después de haber reconstruido su relación, ambos comenzaron a descubrir no solo la importancia del amor familiar, sino también el poder de la comunidad que los rodeaba. Un día, mientras caminaban por el barrio, Carmen observó cómo algunos vecinos pasaban por dificultades similares a las que ella había vivido. Personas mayores que, como ella, luchaban para salir adelante con pocos recursos y mucha esperanza. En ese momento, una idea empezó a formarse en su mente. ¿Y si podía ayudar a cambiar la vida de otros, tal como Alejandro y ella habían encontrado una nueva oportunidad? Con la fuerza que solo tiene quien ha vivido mucho, Carmen compartió su idea con Alejandro. Quería crear un pequeño proyecto para apoyar a los ancianos y a las familias más humildes del barrio, algo que fuera mucho más que flores, algo que diera esperanza y dignidad. Alejandro, sorprendido por la nobleza de la propuesta, no dudó en apoyarla. Juntos comenzaron a organizar reuniones, a buscar donaciones y a involucrar a la comunidad. Pronto, el proyecto tomó forma, un centro de ayuda donde se ofrecían alimentos, talleres y actividades para los adultos mayores. La mansión que antes parecía fría y solitaria, se transformó en un lugar lleno de vida y alegría. La noticia del proyecto se difundió rápidamente. Vecinos, empresarios y jóvenes del barrio se unieron para colaborar, inspirados por la determinación de Carmen y el compromiso de Alejandro. Para muchos, era la prueba de que nunca es tarde para hacer el bien y que el amor verdadero puede transformar no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Mientras tanto, la relación entre Carmen y Alejandro se fortalecía cada día más. Compartían risas, recuerdos y planes para el futuro, pero también enfrentaban juntos los retos que la vida les presentaba. Carmen le enseñaba a Alejandro que la humildad y la paciencia son tan importantes como la fuerza y la decisión. Una tarde, mientras organizaban una fiesta para celebrar el primer aniversario del centro de ayuda, Alejandro observó a su abuela con admiración. Aquella mujer, que en su juventud había luchado para mantener un pequeño puesto de flores, ahora lideraba un movimiento que estaba cambiando vidas. Alejandro comprendió que el verdadero legado no era su fortuna, sino el ejemplo de amor y resiliencia que Carmen le había dado. Pero no todo fue fácil. Algunos en el barrio mostraron resistencia al cambio, temerosos de perder sus viejas costumbres o desconfiando de las nuevas ideas. Hubo momentos de incertidumbre y dificultades para mantener el proyecto, pero Carmen y Alejandro nunca perdieron la fe. Sabían que estaban haciendo lo correcto y que la perseverancia siempre trae frutos. Una noche, mientras cerraban el centro, Carmen tomó la mano de Alejandro y le dijo: «Nunca pensé que podría vivir para ver este día, donde juntos hemos dado esperanza a tanta gente. Gracias por no rendirte conmigo». Alejandro, emocionado, le respondió: «Gracias a ti, abuela, por enseñarme que el amor es la fuerza más poderosa que existe». Esa noche, bajo un cielo estrellado,
Carmen y Alejandro entendieron que su historia no solo era un reencuentro, sino un verdadero renacer. Porque a veces, los momentos más difíciles son solo el preludio de las bendiciones que están por venir. Y así, entre flores, proyectos y sueños compartidos, la anciana y su nieto demostraron que nunca es tarde para cambiar vidas, para perdonar y para amar con todo el corazón. La relación entre doña Carmen y Alejandro había superado pruebas que muchos consideraban imposibles. Sin embargo, en el fondo de su felicidad reciente, había una inquietud que ninguno de los dos podía ignorar: el tiempo perdido y las personas que, por distintas razones, aún no formaban parte de esta nueva historia. Un día, mientras revisaban juntos documentos del centro de ayuda, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era su madre, una mujer que hacía años había estado distante, involucrada en su propia vida, y que ahora parecía querer retomar contacto. La llamada despertó emociones encontradas en Alejandro. Por un lado, la esperanza de reconstruir también ese lazo. Por otro, el miedo a repetir errores del pasado. Carmen, al notar el conflicto en su nieto, le recordó con ternura que la familia es un camino que a veces se recorre con pasos inciertos, pero que nunca debe abandonarse. No todos se entienden al principio, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera, le dijo. Decidieron entonces invitar a la madre de Alejandro a visitar el centro de ayuda, con la esperanza de que ese lugar lleno de vida y solidaridad pudiera ser el puente para sanar heridas antiguas. Cuando ella llegó, la tensión se palpaba en el aire, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. La conversación no fue fácil. Se hablaron de silencios, de decisiones difíciles y de momentos de dolor. Pero también hubo espacio para el perdón, para las lágrimas y para la aceptación. Carmen, con su sabiduría, logró que ambas generaciones se acercaran, recordándoles que el tiempo perdido nunca es definitivo si hay voluntad de sanar. Mientras tanto, el barrio seguía transformándose. Lo que comenzó como un pequeño proyecto de ayuda se convirtió en un símbolo de unión y esperanza para todos. Alejandro y Carmen recibían visitas de personas que buscaban inspiración y apoyo, y sus historias de reconciliación motivaban a muchos a enfrentar sus propios conflictos. Sin embargo, no todo eran días tranquilos. La salud de doña Carmen empezó a mostrar signos de cansancio. Los años y las largas jornadas de trabajo comenzaban a pasar factura. Alejandro, preocupado, decidió dedicar aún más tiempo a cuidar de ella, comprendiendo que ahora era su turno de protegerla y darle el amor que siempre recibió. Una tarde, Carmen confesó que sentía miedo de no poder seguir adelante, de dejar a Alejandro solo otra vez. Él la abrazó con fuerza y le prometió que estarían juntos, enfrentando lo que viniera, porque la familia era su fortaleza más grande. En ese momento, ambos entendieron que la vida es frágil y preciosa, que cada instante cuenta y que el amor es el legado más valioso que pueden dejar. Decidieron aprovechar cada día para crear recuerdos, para compartir historias y para fortalecer ese vínculo que ahora nada podía romper. Así, entre risas, lágrimas y momentos de ternura, la historia de doña Carmen y Alejandro se convirtió en un testimonio vivo de que nunca es tarde para reconstruir, para perdonar y para amar sin condiciones. Porque al final, lo que realmente importa no son las riquezas ni el tiempo perdido, sino la capacidad de abrir el corazón y permitir que el amor florezca, incluso en los terrenos más áridos. El tiempo pasó y la historia de doña Carmen y Alejandro llegó a su capítulo final, un capítulo lleno de aprendizajes, amor y la certeza de que el verdadero tesoro de la vida está en las conexiones humanas que cultivamos. Carmen, aunque sus fuerzas ya no eran las mismas, seguía siendo el alma del barrio, la mujer que había enseñado a todos el poder de la esperanza y la resiliencia. Alejandro, por su parte, había encontrado un nuevo propósito en la vida. Más allá de los negocios y las responsabilidades, entendió que el mayor éxito era haber recuperado a su abuela, y con ella,
la esencia de su propia identidad. Su mansión, antes fría y solitaria, se llenó de risas, visitas y el aroma fresco de las flores que Carmen tanto amaba. Un día, mientras descansaban juntos en el jardín, Carmen tomó la mano de Alejandro y le dijo con una sonrisa suave: «Hijo, no importa cuánto tiempo pasemos juntos, lo que realmente importa es que cada momento esté lleno de amor y verdad». Alejandro la miró con lágrimas en los ojos y le respondió: «Abuela, gracias por nunca rendirte, por enseñarme a valorar lo que realmente importa». La comunidad que los rodeaba también había cambiado. El centro de ayuda se había convertido en un símbolo de unión y solidaridad. Las historias de perdón, de reencuentro y de transformación inspiraban a todos, recordándoles que la vida puede cambiar en un instante cuando abrimos el corazón. En los últimos meses, Carmen tuvo que enfrentar su enfermedad con valentía. Alejandro estuvo a su lado en cada paso, apoyándola, cuidándola y aprendiendo de su fortaleza. En esos momentos difíciles, la familia y los amigos se unieron para darle cariño y acompañamiento, mostrando que el amor es la fuerza más poderosa frente a cualquier adversidad. Antes de partir, Carmen pidió que su historia fuera compartida, no como un relato de tristeza, sino como un testimonio de esperanza. Quería que su vida sirviera para recordar a todos que nunca es tarde para sanar, para perdonar y para amar. Alejandro prometió que cumpliría ese deseo, y así, la historia de la anciana que vendía flores y su nieto millonario se convirtió en una inspiración para muchos. La última escena de su vida juntos fue un atardecer tranquilo en el jardín, donde Carmen, rodeada de sus flores, sonrió por última vez mientras Alejandro le susurraba palabras de amor y gratitud. Fue un adiós lleno de paz, sabiendo que su legado viviría en cada corazón que tocó. La historia de Doña Carmen y Alejandro nos enseña que, aunque la vida pueda separarnos, el amor y el perdón tienen el poder de unirnos nuevamente. Que las raíces familiares, por más profundas que se hundan, siempre pueden florecer otra vez. Y que el verdadero éxito no se mide en riquezas materiales, sino en la capacidad de amar y ser amados. Así termina esta historia, pero su mensaje perdurará para siempre. Nunca es tarde para volver a empezar, para valorar a quienes amamos y para llenar nuestra vida de flores, sonrisas y esperanza.